Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Spire Culé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, he leído, o como habéis escuchado en el vídeo anterior, he leído una extensa entrevista a Paco Seirulo, que para mí es un referente, ya os lo he dicho muchas veces en este canal. Para mí, Johan Cruyff, Guardiola, Paco Seirulo, hay una serie de individuos que son los arquitectos del mejor Barça o de los mejores Barças de la historia, y evidentemente para mí la gente que es pues la que ha llevado al Barça a la gloria más alta, para mí son los más referentes. O sea, lo que no va a ser Valverde mi referente, ¿no? O Koeman, o ni siquiera Xavi. O sea, para mí los referentes son aquellos que llegan al Barça, toman decisiones que aparentemente parecen erróneas. Johan Cruyff hizo una limpieza de vestuario que flipas cuando llegó, que flipas. Veníamos de la rebelión del Hotel Hesperia y Johan Cruyff hizo una limpieza, pero de arriba abajo. Se trajo nuevos jugadores, se le criticaron algunos fichajes muchísimo, Eusebio y Julio Salinas, por ejemplo, el propio Laudrup, quien era Stoichkov. O sea, hubo una serie de fichajes que decían uy, 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 pero el Barça acabó siendo el mejor equipo de Europa, ganando la Copa de Europa, llegando a otra final, haciendo un fútbol excelso, jugando, maravillando a todo el mundo, un Barça espectacular. Y luego llegó Guardiola y hizo lo mismo, se quitó a Deco, a Ronaldinho y a Eto'o, que los quería fuera. ¿Cómo te vas a quitar a estos si son la columna vertebral, son los mejores? No, porque ya tengo a Messi, ya Iniesta y tengo a otros, ya tengo suficiente. Bueno, y subo a Busquets y a Pedro y listo, ¿no? ¿Pero qué dice este loco, no? Bueno, pero estos tíos tenían una idea clara, la ejecutaron bien y el Barça triunfó. Bueno, entonces Paco Seirulo hace una serie de reflexiones incluso sobre Xavi Hernández. En este caso no diré que critica a Xavi, pero evidentemente no lo pone a la altura ni de Johan ni de Guardiola, en el sentido de que tanto a Johan como a Guardiola les considera gente con una fuerte vocación de inquietud, de preguntarse ¿y por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y cómo podemos mejorar esto? De estar siempre haciéndose preguntas para poder encontrar respuestas, y que sin embargo de Xavi le sorprendió, porque coincidió con él como cuando estaba en el Barça, que él no hacía preguntas, como que no era curioso con según qué cosas, ¿no? Xavi era un gran ejecutor, pero no era un tío altamente curioso. Y a mí, ahora que ya conozco a Xavi, ahora que ya le conocemos más, porque hemos visto ruedas de prensa y hemos tenido más contacto con sus ideas y con cómo se expresa y cómo las expresa y cómo las ejecuta, te das cuenta que Xavi y Guardiola son lo mismo que un huevo y una castaña. No se parecen absolutamente en nada. Por más que en su cabeza haya una idea futbolística que pueda ser parecida, son dos personas totalmente distintas. Yo creo que Guardiola es el típico tío humilde, curioso, que siempre está pensando que tiene que mejorar, que nunca está conforme con el desempeño que tiene como entrenador, que siempre tiene la necesidad de autoexigirse para corregirse y mejorar, aunque le quede poco por mejorar o nada. Y en cambio creo que Xavi, por las ruedas de prensa que ha dado, es un tío complaciente, que rápidamente se mira al ombligo, que rápidamente está satisfecho con lo que ha hecho, y rima de cojones, y que no tiene esa necesidad constante de preguntarse ¿y esto por qué no va? ¿Y esto por qué sí va? ¿Y esto por qué no funciona? ¿Y esto cómo funciona? ¿Y esto que acabo de hacer por qué está funcionando? ¿Y esto por qué no está funcionando? Porque si Xavi tuviera esa inquietud constante e incesante que tiene Guardiola, el señor Xavi Hernández habría dado con los cambios necesarios antes para que el Barça funcionara. Yo todavía no tengo ni siquiera claro que haya dado con la tecla, porque para él la tecla ha sido anunciar que se iba. ¿Tú te puedes imaginar a Guardiola revirtiendo a un mensaje tan simplista? Anuncio que me voy y por lo tanto mis jugadores rinden. Esto te lo digo en serio, que se le ocurre a muy poca gente, y hay que ser de una manera muy especial para que crea realmente que ese mensaje es el catalizador que ha hecho que el Barça ahora mismo esté funcionando mejor, y teniendo datos no entiendas que estás en esa etapa de la temporada donde el Barça en los últimos años ha ido siempre mejor. Entonces, bueno, que tiene parece esta estacionalidad que incluso le ha pasado al propio Xavi estando Xavi en el banquillo. Bueno, o sea que no le debería pillar por sorpresa el periodo febrero, marzo, abril como un periodo siempre bueno para el Barça. ¿Por qué? Bueno, eso es otro tema. Pero, o sea, es difícil entenderlo, porque porque sean febrero, marzo y abril no diremos, no, es que la casuística es que febrero, marzo y abril. No, el nombre de los meses o los meses no impactan. Algo sucede en la preparación, en la mentalidad. Hay algo que evidentemente hace que el Barça llegue a esos meses en mejor forma
que en el periodo, no sé, noviembre, diciembre y enero, por ponerlo, no sé, por explicarlo de algún modo, ¿no? Dice Paco Sirulo, le preguntan por lo del ADN Barça, que esto también es un debate interesante, y le preguntan si el ADN Barça debe cambiar, y dice que no. Y me hace mucha gracia porque, hostia, ¿será que yo digo lo que digo porque conozco bien el discurso de Johan, de Guardiola y de Paco Sirulo, y no lo digo porque yo he razonado esos discursos y coinciden con los de ellos? No, a día de hoy ya no lo tengo claro. Me inclino más por la primera, que evidentemente todo me encaja porque ya se lo he oído antes y yo lo he interiorizado. Pero es que me cuadra tanto porque a nivel lógico tiene mucha lógica. Mira, el Paco Sirulo sobre el ADN Barça dice lo siguiente. Dice, el ADN Barça no hay que cambiarlo, lo que hay que hacer es ejecutarlo bien. Hay que tener clara la idea. ¿Cómo se ejecuta la idea bien? Bueno, para Paco Sirulo, la diferencia entre el entrenador A y el entrenador B es la capacidad que tenga el entrenador A o B en transmitir la idea y que esa idea sea ejecutable. Me explico otra vez. Lo vuelvo a explicar. Yo en vídeos pasados siempre he dicho que el problema que tiene Xavi, la sensación que yo tengo, es que, y esto creo que hice un vídeo bastante largo al respecto, es que lo que él tiene en la cabeza y lo que reciben los jugadores, en toda comunicación o en todo sistema de trasvase de energía del punto A al punto B hay pérdida. En toda. En la comunicación hay pérdida y en el trasvase de energía hay pérdida. Entonces, ¿qué significa que haya pérdida? Bueno, que yo lanzo una información A o una información 10, que tiene 10 puntos de energía, 10 puntos de información, lo que sea, pero lo que llega al punto B no son 10 puntos, son 9,7. He perdido 3, 0,3. Bueno, a veces pierdo y llegan 9, he perdido 1. A veces llegan 7, he perdido 3. Bueno, ¿cuán eficiente es el sistema en transmitir lo máximo con la menor pérdida? Es lo que hace la diferencia entre un entrenador y otro. Es decir, el entrenador que manda un mensaje de 10 y llega al 9,8, ese es un entrenador que su equipo funciona bien. El entrenador que tiene la misma idea, pero cuando la transmite, la pérdida es de 3 y solo llega a 7, evidentemente lo que tú ves en el campo no cuadra con lo que él tiene en la cabeza o lo que uno espera escuchando el mensaje. Bueno, la diferencia entre Guardiola y Xavi y Koeman y Valverde, desde mi punto de vista, es que cuando Guardiola transmite una información, la pérdida cuando llega al jugador es mínima, es pequeña, es casi despreciable. La pérdida que tiene el mensaje de Xavi entre que sale de su cerebro a su boca y de su boca a las orejas del jugador y de las orejas del jugador al cerebro y del cerebro a la ejecución, ahí hay una pérdida de la hostia. Hay una pérdida tremenda. Y esto es lo que diferencia un entrenador que sabe aplicar el ADN Barça bien y un entrenador que no lo sabe aplicar bien. Entonces, cuando se habla del ADN, le preguntan a Paco Sirulo, ¿hay que evolucionarlo o cambiarlo? Dice, no, todo lo contrario, hay que fomentarlo. Y esto es lo que os vengo explicando también yo. Esto a Paco Sirulo nunca se lo había oído decir, pero bueno, como persona que inquieta que soy, esto es obvio. Esto pensarlo desde el punto de vista, y siempre os pongo el mismo ejemplo, entre zurdos y diestros, ¿no? Si tú eres boxeador y te enfrentas y eres diestro y te enfrentas a un zurdo, de repente los ángulos de los golpes son un lío. Tienes que hacer sparring antes de ese combate con sparrings zurdos para poder pillar que los golpes vienen de otro sitio, que vienen cruzados de otro sitio, que no vienen de donde viene un diestro, que viene cambiado. Y que eso te obliga a agacharte de una manera diferente, a tirarte para atrás de una manera diferente, a poner la guardia de una manera diferente, a golpear y retirarte de una manera diferente. Claro, cambia toda la mecánica a la que estás acostumbrado porque siempre boxeas con diestros, te cambia. Para el zurdo, pelear con un diestro no implica nada. Solo le molesta a un zurdo cuando boxea contra otro zurdo. Lo mismo pasa en el tenis. A Rafa Nadal todo el mundo le parece normal, ni difícil ni complicado, pero a todo el mundo Rafa Nadal le parece difícil, porque es zurdo, entre otras cosas, pero porque es zurdo también. Entonces claro, cuando te enfrentas a Rafa Nadal, tus golpes son raros. ¿Cuándo Rafa Nadal ha dicho que había sufrido, había hecho referencia? Cuando se habría enfrentado a otro zurdo, porque no es lo habitual para él, igual que tampoco lo es para un diestro. ¿Qué quiere decir Paco Sirulo con esto? Paco Sirulo dice, el ADN Barça, el estilo que intenta implementar el Barça, no lo implementa casi nadie. Es un estilo difícil de comunicar, difícil de ejecutar y que no lo implementa casi nadie. Por eso hay que fomentarlo en el Barça, porque así cuando te enfrentas a otros equipos, para ellos, tú eres el zurdo. Para ti ellos son lo normal. Él dice,
Si yo baso mi metodología de trabajo en la misma que hacen todos los demás, cuando me enfrento a ellos estamos a 50-50. Si yo busco el físico, por ejemplo, hablando de Seirulo que dice que el físico no existe, si yo busco el físico como metodología, el físico es lo más fácil de implementar. Es lo que mejor entendemos. Cómo poner a un tío fuerte, en forma. Esto, a nivel fisiológico, lo entendemos. Quizá hay mecanismos que no sabemos bien por qué se activan o lo que sea, pero sabemos cómo poner a un tío fuerte. Y lo sabe todo el mundo. Todo el mundo que se dedica a la preparación física sabe hacer esto. Entonces esto no tiene mucho mérito. Todo el mundo lo hace. Entonces si vas a por esa ruta, te vas a enfrentar con equipos que hacen lo mismo que tú. Y como hacen lo mismo que tú, dice Paco Seirulo que es tirar una moneda al aire. Unas veces ganarás tú, otras veces ellos. Por lo tanto hay que fomentar la metodología ADN Barça. Como metodología de sorpresa. Como metodología de lo que los demás no están acostumbrados a ver o a ejecutar. ¿Qué pasa con el Girona de Michel? ¿El Girona de Michel es más fuerte físicamente que el resto de equipos? No, es igual. ¿En qué ha cambiado? En que la idea de Michel, esa pérdida de información entre lo que dice Michel y lo que reciben los futbolistas y ejecutan, ahora mismo tiene una pérdida mínima. Y esa pérdida mínima hace que el modelo de Michel sea casi perfecto. Y por eso el Girona está donde está. Porque la transmisión de la información es nítida. Es ejecutable al máximo nivel. Porque os lo he dicho siempre, no hay sistema bueno o malo. Hay sistema bien o mal ejecutado. Todos los sistemas en el fútbol son válidos, siempre y cuando los lleves a la excelencia. Si es que quieres ser un equipo campeón. Si te quieres salvar de categoría, pues llévalo al nivel para salvarte de categoría. ¿Qué le pasa a Xavi? Volviendo otra vez a Xavi. Bueno, pues a Xavi lo que le pasa es que para mí no tienen las inquietudes que tiene Guardiola. No se hace las preguntas adecuadas. Según Paco Seirulo, no era un tío muy curioso. Yo creo que para ser un tío que mejores tienes que ser muy curioso. Tienes que estar siempre investigando. Tienes que estar siempre analizando. Tienes que estar haciendo siempre haciéndote preguntas. Hacerse preguntas es fundamental en la vida para resolver problemas. Hay que hacerse preguntas. No hay que pretender, yo vengo y lo resuelvo. No, pregúntate primero cosas. Hazte preguntas sobre el problema. Y a ver qué respuestas das. Y en el intento de dar respuesta es donde vas a encontrar realmente el problema. Y la resolución. O la solución. Entonces, señores, yo concuerdo con Paco Seirulo. Paco Seirulo dice que le sorprende que no se esperaba que Xavi fuese entrenador de fútbol. No se lo esperaba. Le ha pillado como de desprevenido. Como, hostia, qué raro que este tío haya querido ser entrenador. Yo os lo digo. Una cosa es ser entrenador del Al-Saad, o el Al-Salir, o el Al-Hilal, o el Al-Hulul en Qatar o en Arabia Saudí. Otra cosa es ser entrenador del Barça. Yo viendo el discurso de Laporta el otro día, diciendo que le había visto la cara a Xavi descompuesta directamente por la presión, y viendo cómo juega el Barça, y viendo las dificultades que tiene Xavi para plasmar en el equipo lo que seguramente él tiene en la cabeza, no le veo como entrenador. Ya lo he dicho en muchos vídeos. Yo ya no le veo como entrenador apto. Ni para el Barça ni para ningún equipo élite. Yo le veo más como garante de una idea. De una idea básica. De una base. El que luego la tiene que ejecutar tiene que ser otro. No Xavi. Por eso Xavi, yo he dicho, el Barça tendría que ofrecerle un cargo en la dirección deportiva haciendo las funciones de Johan Cruyff. De Jordi Cruyff, perdón. No de Johan Cruyff. Y siendo un jugador que hablara con jugadores que queremos fichar para convencerles del modelo. Porque quizá Xavi sí te sabe convencer del modelo. Lo que no sabes es explicártelo cada día para que tú lo puedas ejecutar en el terreno de juego. Convenció a Lewandowski, convenció a Gundogan, convenció a Christensen, se convencieron a muchos, a Kessie, se convenció a muchos jugadores. Porque Xavi seguramente explicando el modelo lo sabe explicar. Para convencer, no para ejecutarlo. No para que vengas al Barça. No para que lo sepas implementar en un terreno de juego. Y con estas palabras de Paco Seirulo me reafirmo en lo que yo había visto también desde fuera. Que yo decía, yo creo que Xavi no sabe explicar la idea. No es que no sepa, que la metodología que tiene hace que haya mucha pérdida de información entre lo que él dice y lo que le llega al jugador. Y eso hace que el fútbol que vemos de Xavi no sea realmente el que Xavi seguramente tenga en la cabeza. Juntado con ello, que en sus ruedas de prensa él parece muy complacido con lo que ve en el terreno de juego. Lo cual también te hace sospechar que no tienen las inquietudes que tiene Guardiola. Porque yo dudo que Guardiola, con algunos de los partidos que hemos hecho, hubiese salido muy satisfecho del partido. Si hubiese ido a casa tan campante de decir, hostia, qué bien, no hace falta. Yo creo que Guardiola
no habría dormido esa noche revisando vídeos, ideas y cómo cambio esta mierda. Cómo hago para que el equipo no repita una actuación así, ¿no? Señores, decidme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.